Bueno, ya estamos grabando y presentes Jacqueline y Juan Gonzalo Salvador y Jenny. Muchas gracias por estar aquí para seguir con nuestro curso La Biblia en el principio. Abraham recibe la promesa y depende en qué parte de la Biblia estamos y depende de cuál traducción. A veces Abraham va por nombres diferentes. Abraham, Abraham. Todos el mismo hombre. Y hoy vamos a escuchar acerca de la promesa que este señor Abraham recibió en Génesis capítulo 11, versículos 27 a 12, capítulo 20. Y vamos a iniciar la clase hablando un poco sobre Academia Cristo. Vamos a cerrar hablando un poco sobre el tema de la fe, usando como ejemplo la fe de Abraham. También hablando sobre este último paso en el método de las 4C, el paso de consolidar, el paso de aplicar una historia bíblica a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas. Y por supuesto vamos a estudiar juntos este texto, este relato, Abraham recibiendo la promesa. Entonces, dicho esto, vamos a ofrecer esta oración de apertura. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú, que me llamas para ser tu hijo, no vengo a ti por mi propia fuerza, sino que tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, que todos sean bienvenidos. Nuestro compañero Carlos está también por ingresar a la sala. Bienvenido, Carlos. Entonces, quisiera aprovechar la oportunidad y de hecho queremos aprovechar la oportunidad en cada curso de Academia Cristo de hablar un poco sobre Academia Cristo y también dos aspectos de nuestro ministerio, que son el grupo sembrador y el acuerdo doctrinal. Academia Cristo y somos súper bendecidos que simplemente podemos existir como un ministerio, como una organización. De hecho, hay una denominación luterana, es una denominación cristiana, como un conjunto de iglesias en los Estados Unidos que tiene alrededor de 400,000 miembros, 1,200, 1,300 iglesias allá en los Estados Unidos que trabajan juntos y también que ofrendan para apoyar ministerios en otras partes del mundo, en África, en Asia, incluso en los Estados Unidos mismo, y también en América Latina. Y estamos muy afortunados, muy bendecidos por la generosidad de los miembros de esta iglesia allá para tener un equipo y para poder producir los videos y para crear los recursos que tenemos. Entonces, gracias a Dios, por medio de ellos, nuestros hermanos y hermanas allá, estamos aquí, Academia Cristo, con estos tres propósitos. Queremos ayudar a personas a crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso invitamos a cualquier persona, hasta un incrédulo, hasta una persona de otra religión, a descargar la aplicación gratis y tomar cursos gratuitos con nosotros, porque queremos ayudar a personas a crecer en su conocimiento de la palabra. También queremos capacitar a personas como ustedes para participar con nosotros en la Gran Comisión. La Gran Comisión tenemos en el último capítulo de Mateo, donde Jesús dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
también Jesús da una promesa: ciertamente estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y nosotros somos un equipo ahora de 8 personas, tiempo completo, pero con muchos voluntarios, personas que nos ayudan con nuestros videos y con la tecnología y con el sitio web y todo esto. Pero entonces somos probablemente un equipo de 60 personas más o menos. 8 de nosotros tenemos el gran privilegio de dedicarnos tiempo completo al esfuerzo, pero los 60 de nosotros no podemos ir predicando, bautizando por todas partes del mundo. Entonces queremos formar un equipo gigante, invitando a ustedes a formar parte de nuestro equipo, compartiendo las buenas nuevas de Jesús en su comunidad y alrededor de América Latina. Entonces queremos dar a ustedes todo lo necesario para compartir la palabra de Dios con otras personas, desde una fundación bíblica hasta estudios que pueden utilizar ustedes en su casa con otras personas. Entonces también tenemos este tercer propósito: orientar en cómo llevar la palabra a otros. Esto nos lleva a un programa que tenemos que se llama Grupo Sembrador. A veces escuchamos esta pregunta: quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, quiero juntar un grupo, quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Tengo otros quienes nunca han escuchado la Biblia o quienes nunca han escuchado el Evangelio. Seguro ustedes conocen a otras personas que sí van a la iglesia de vez en cuando, van a la misa para la Navidad, para un bautismo, que antes tal vez iban a una iglesia cristiana, pero que no saben lo básico de la Biblia, que Jesús vino para vivir en nuestro lugar, para cumplir con la ley como nuestro sustituto, para sufrir la muerte que nosotros merecemos, y que ahora por medio de la fe en Él tenemos la certeza de la vida eterna. Seguro ustedes, como yo, han conocido o conocen personas que piensan: es que tengo que ser buena persona y tal vez Dios me dejaría entrar en el cielo. Y nosotros tenemos la certeza que somos totalmente salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Y entonces muchas veces nuestros estudiantes, al llegar a tener este mismo conocimiento que nosotros tenemos, hacen esa pregunta: yo quiero compartir esto con otras personas, ¿pueden ayudarme? Y la respuesta es sí, por supuesto. Tenemos un programa que llamamos Grupo Sembrador. Es como un paquete de materiales para tener estudios bíblicos en la casa, hasta tener como un culto, un servicio, un devocional en la casa. No tiene que ser en la casa, puede ser en otra ubicación, en otro local, para 2 años. Y la idea es que usted puede comenzar a usar este plan de estudio. Es un plan de oración, un plan de alabanza, todo lo que necesitan ustedes, y para 2 años. Y durante el transcurso de estos 2 años, usted va a seguir recibiendo capacitación para eventualmente crear su propio plan, para plantar su propio grupo, su propia iglesia. Pero sabemos que la mayoría de ustedes ya tienen compromisos, trabajos, otras vocaciones. Entonces, para ayudarle en el proceso de compartir, tenemos como este paquete, que es un regalo gratuito, no hay ningún costo, no hay ningún compromiso. Todo lo que tenemos es suyo, y llamamos a este plan el Grupo Sembrador. La idea es que usted va sembrando su grupito. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas con respecto a este plan de Grupo Sembrador? Sí, Jacqueline, adelante.
Pastor, una preguntita. Al recibir ese paquete, ¿ustedes también estarán dando como una guía para poder ampliar el paquete o el material que trae para poder darlo a los demás? Sí, claro que sí. Típicamente en el programa de Academia Cristo, típicamente en el programa de Discipulado 1 estamos tratando de formar como una base bíblica y en Discipulado 2 los estudiantes van sembrando su grupo sembrador, trabajando con este paquete de materiales y cada estudiante en Discipulado 2 recibe un consejero y trabaja con un consejero o una consejera. Entonces, la idea es que si usted quiere juntar su grupo sembrador y llega a Discipulado 2, y perdón, qué pena, Jacqueline, ¿dónde vive usted? ¿En qué país? En Guatemala, pastor. En Guatemala, sí. Entonces tenemos como equipo los 8 de nosotros trabajamos por regiones. Pero también somos bendecidos de tener también una misionera, una mujer como parte de nuestro equipo. Y depende de si estamos usando usted como un ejemplo, tal vez va a trabajar con pues, Andrew Johnston y Nixon Vivar y muy pronto un misionero que se llama Luis Acosta. Ellos tres trabajan con la región de Guatemala y también nuestra misionera Elise Cross también trabaja con líderes quienes son hermanas, quienes son damas, mujeres. Entonces, en el programa de Discipulado 2 va a trabajar de manera regular, va a recibir visitas, va a tener como comunicación constante con su consejero mientras va utilizando el paquete de Grupo Sembrador. Gracias, pastor, por su información. De nada, de nada. Pero si usted tiene el deseo, si alguien aquí tiene el deseo de utilizar los materiales del Grupo Sembrador, no es que vamos a decirle que, no vamos a cuadrar con usted hasta que esté en Discipulado 2. Estamos a la orden para ayudarle si desea iniciar con el Grupo Sembrador antes de Discipulado 2. ¿Alguien más tiene una pregunta? Margarita, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profesor, bien, gracias. Buen día a todos, compañeros. Buenos días, gracias por estar aquí. Y también damos la palabra a Salvador, adelante. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Tengo poquitos problemas con el internet. Una pregunta, como por ejemplo, ahorita que estaba hablando que trabajan ah, que tenían ciertas áreas, ¿verdad?, que cubrían, como yo que vivo aquí en Estados Unidos, también tienen misioneros así para acá, para el área donde vivo. Sí, hermano, recién como un equipo fuimos bendecidos con un misionero de tiempo completo para trabajar de manera personalizada con estudiantes en los Estados Unidos. Entonces, estudiantes de Academia Cristo, hispanohablantes que viven en los Estados Unidos. Y el nombre de este pastor es el pastor Carl. Él era pastor por muchos años en Colombia y en Florida y ahora está trabajando simplemente para aconsejar a nuestros estudiantes en los Estados Unidos. Entonces, con mucho gusto, yo puedo ponerles en contacto. Él se radica en Florida ahora, pero va a trabajar en toda la región de los Estados Unidos. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Y creo que el pastor Caro conoce el pastor Paul allá en Denver, Colorado. Entonces, los tres de ustedes pueden trabajar juntos. Okay. De hecho, ayer tuve una junta con el pastor y creo que él me comentó que se había reunido con alguien de Academia Cristo, pero no recuerdo el nombre. La verdad, se me olvidan muy fácil los nombres, tardo mucho en aprendérmelos, pero
Sí, porque mi deseo es ayudar en la iglesia a traer más gente a que crezca la iglesia y me interesa a seguir avanzar al segundo nivel para aprender más y sobre lo del material sí me interesaría para ah, yo estoy usando plataformas de, de redes sociales para hablar de Dios y tengo un año que me detuve porque me di cuenta que creció la página y no me sentí preparado no para esta situación. Por eso entré a estudiar Academia Cristo, como le comentaba al pastor. Y ahorita que estaba comentando sobre que tenían material que nos podían prestar, sí me interesaría para reabrir la página, para no dejarla ahí. Claro que sí. Entonces sí, que hablemos más. Y yo también voy a asignarme esta tarea de Okay. presentarle a Pastor Carol y Pastor Carol a usted, el Pastor Carol Lyer. Y sí, con mucho gusto. Y tenemos muchos recursos y tratamos de disponer con todos nuestros recursos de manera gratis, porque queremos que sean utilizados y perfectos. Si tenemos algo que le pueda ayudar, perfecto, lo mejor. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Igualmente, de nada, no hay de qué. Y la última cosita que quisiera mencionar es algo que llamamos el acuerdo doctrinal. Creo que ya hablamos un poco sobre esto en nuestro curso, que es una bendición que hay iglesias cristianas por todas partes del mundo, hay creyentes en Dios por todos lados, pero una cosa triste es que no hay la unidad 100% en cuanto a las doctrinas. Hay algunos que dicen que es malo bautizar a los bebés. Hay algunos que dicen que es bueno bautizar a los bebés. Hay algunos que dicen que no debemos celebrar la Santa Cena. Hay otros que dicen que, por ejemplo, nosotros, que no, la Santa Cena es algo bíblico, es algo que Jesús nos manda a hacer. Hay diferencias en cuanto a la conversión y cómo llegamos a la fe y cómo somos salvos y qué rol tienen las buenas obras en la salvación. Entonces hay muchas diferencias y nosotros queremos tener la unidad con ustedes y por eso tenemos un proceso para reconocer la unidad de la fe. Y de hecho la unidad es este deseo de tener la unidad, es algo bíblico. Pablo escribiendo a los Corintios dijo: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Y a veces tenemos estudiantes que dicen: yo deseo unirme a ustedes y quiero pertenecer a Academia Cristo, ¿qué debo hacer? Y la respuesta es: comuníquense con su profesor, háganmelo saber, por favor, porque tenemos un proceso que se llama el acuerdo doctrinal y revisamos de manera individual con un estudiante unas preguntas claves que tienen que ver con las enseñanzas principales de la Biblia para poder llegar a un acuerdo y para decir con confianza: sí, es que el hermano Juan Gonzalo, el hermano Salvador, la hermana Margarita, sí, sabemos que estamos en la misma línea en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Al mismo tiempo, no queremos estar robando ovejas, no queremos estar tratando de sacar personas de su iglesia. Entonces, es un proceso sin presión, sin compromiso, pero si a usted le gusta lo que está aprendiendo y quiere aprender más o quiere pertenecer a nosotros, tenemos este proceso y lo importante es simplemente hágamelo saber para que pueda comunicarme con usted y compartir cuáles son los próximos pasos si usted tiene este deseo, este interés. ¿Alguna pregunta sobre el acuerdo doctrinal, el grupo sembrador, el propósito de Academia Cristo?
Sí, Jacqueline, adelante. Pastor, solo una duda. ¿El material cuando uno lo pide, ustedes se lo envían o uno tiene que ir aquí a alguna, no sé si ustedes le llaman iglesia, donde uno a recogerlo? No, tenemos todo en línea, todo en estilo PDF y con videos. De hecho, tenemos sí, todo para que pueda utilizar de manera digital o que puede descargar y ir a una papelería y imprimir. Sí, sí, todo disponible de manera digital. ¿Y eso se le pide a usted o uno ingresa a la página web de Academia Cristo? Sí, nada más a mí y yo puedo guiarle en cómo encontrar todo, porque tenemos, todo es muy abierto, muy disponible en el sitio web, pero nada más para avisarle a encontrar y descargar, estoy a la orden, sí, para servirle. Sí, de Gracias. nada, de nada. Excelente, hermanos, hermanas, muchas gracias. Vamos ahora a estudiar juntos el llamado, este llamamiento de Abraham, y después vamos a aplicar esta historia a nuestras vidas y cerrar hablando un poco sobre el paso de consolidar y también el tema de la fe. Y pues podríamos hablar por horas, por días, por semanas sobre la fe, pero vamos a tocar rápidamente este tema de la fe. Entonces, Génesis capítulo 11, versículos 27 a capítulo 12, capítulo 20. No vamos a escuchar de nuevo la historia ahora, escuchamos la historia en el video para hoy. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Sí, Jacqueline, adelante. Sí, pastor, me gustaría compartir lo que yo puse de quiénes son los personajes de la historia. Tenemos primeramente a Dios, luego tenemos a Abraham, su esposa Sarai, su padre Terah y su sobrino Lot. También están los funcionarios, los faraones, los esclavos, los cananeos, y al final el hijo que tuvo Abraham y Sarai, ¿verdad? Que la promesa que le dio nuestro Señor Jesús a Abraham. Excelente, sí, de acuerdo. Los egipcios y como usted mencionó, el faraón y los siervos de él. Muy, muy bien. Y vamos a enfocarnos mucho en Abraham y su esposa Sarai. Excelente. ¿Y cuáles son los objetos que tenemos aquí? ¿Cuáles son los objetos de la lección? Sí, Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. En los objetos tenemos el altar que Abraham hizo a Dios. Tenemos la vegetación, los cántaros, la tierra, el desierto, donde ellos pasaron, donde iban a Canaán, paredes de construcción, como también el agua, multitud de personas, camellos, caballos, asnos, asnas, el palacio real del faraón, pastor, funcionarios cananeos, porque se dirigían a Canaán, vacas, abanicos gigantes, esclavos, ruinas, silla del faraón donde él estaba sentado y las montañas. Excelente, gracias por haberse profundizado en el texto y por compartir los objetos con nosotros. Algo interesante para mí, algo que me llama la atención, es la riqueza de Abraham. Él era un señor muy, muy rico, con capital, con recursos y con siervos, con influencia probablemente debido a su riqueza. Y
importante, mientras estudiamos la Biblia, vemos que la riqueza, el dinero puede presentar tentaciones, especialmente el amor por el dinero. El amor por el dinero puede hacernos pecar y caer en la tentación. Y cuando estudiamos los 10 mandamientos, hay 2 mandamientos dedicados a la tentación de codiciar y también un mandamiento para prevenir el robo. Entonces vemos que este tema de la riqueza puede presentar tentaciones, pero no es pecado ser rico. Dios nos ha bendecido de maneras diferentes en cuanto a los recursos financieros y Abraham fue muy bendecido en cuanto a la riqueza, todavía un creyente. Entonces, a veces uso, y simplemente estoy compartiendo esto porque ustedes, Dios permite, van a estar líderes compartiendo la palabra de Dios con otras personas y a veces podemos caer en la trampa de pensar que es malo, es pecado ser rico. No necesariamente, porque Abraham era muy rico. Muy bien, la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Aquí tengo una mapa simplemente para mostrarles que Abraham tuvo que viajar mucha distancia para poder llegar a la tierra prometida. Él dejó su tierra natal siguiendo el llamamiento a Dios, yendo a un nuevo lugar. Y este lugar era muy, muy lejos. Entonces, y tenemos los lugares mencionados en el texto. De Ur, de los caldeos, llegaron a Harán, después a la tierra de Canaán, a Siquem, hasta el encino de Moré, a Betel, y Jacqueline mencionó las montañas, a un monte al oriente de Betel, hacia Negev y se fueron a Egipto también. Interesante como Egipto siempre tiene un rol en el plan de salvación de Dios. Sabemos que José y María huyeron con el bebé Jesús a Egipto cuando el rey Herodes quiso matar a Jesús. Entonces Egipto siempre está presente aquí en la historia de la Biblia en el plan de salvación. Y también vamos a hablar un poco sobre cuándo ocurrió esta historia, también pensando en la pregunta que la hermana Jenny plantó en la última clase. Ya estamos unos siglos después del diluvio y cuando estamos tratando de contestar esa pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Cuando estamos tratando de identificar las fechas de los eventos claves en el Antiguo Testamento, a veces es muy fácil porque la Biblia simplemente nos da la fecha. Pero cuando estamos tratando de ver la panorama general, tenemos 2 opciones. Podemos, y creo que mencioné esto a ustedes, podemos iniciar a contar desde la vida de Jesús yendo rumbo a la creación, o podemos iniciar con la creación del mundo yendo a la vida de Jesús. Y sabemos más o menos cuando Jesús nació, entre el año 0 y 3 años antes de Cristo, lo que suena un poco raro. ¿Cómo es que Jesús nació antes de Cristo? Pero sabemos, incluso los que estudian la historia del mundo que no son creyentes están mayormente de acuerdo que nació un hombre que se llamaba Jesús, Cristo Jesús, un judío, más o menos 3 años antes de Cristo hasta el año 0, el año 1. Entonces hace 2022 y 2025 años. Entonces ahí podemos iniciar a contar los años usando los linajes que tenemos registrados en la Biblia a Abraham. Entonces sabemos con certeza, usando las pistas que tenemos, las fechas mencionadas, podemos calcular
que Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. Lo más probable es que nació 2166 años antes de Cristo. Esto quiere decir que la mayoría de los eventos, que pues todo lo que tenemos en Génesis capítulo 1 a 11 ocurrió más o menos 2200 años antes de Cristo. Ahí es donde es un poco difícil contestar la pregunta de Jenny. ¿En cuántos años había entre el diluvio y la torre de Babel? Tenemos mencionados unos hombres y su descendencia ya con fechas o pues años de las edades de los hombres mencionados en la Biblia, en la lista de los descendientes. Pero a veces es un poquito difícil calcular exactamente usando las edades de los descendientes y de las listas de los descendientes en la Biblia, porque a veces cuando la Biblia habla de un padre y un hijo, puede significar como un padre y su descendencia. Encontré un poco de material que puedo compartir con ustedes por interno si tienen interés, que habla acerca de las edades de los descendientes y los años de las listas de los descendientes, pero puede haber estado entre unos cientos de años hasta máximo tal vez 2000 años entre la creación del mundo y Abraham, pero no podemos decir con certeza. Sabemos que no fue millones y millones de años, pero pensando en los señores y su descendencia y las edades, entre cientos de años y 2000 años más o menos. Les repito, si tienen interés, podemos hablar más por interno, porque es algo muy, muy interesante. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo voy a dejar de hablar ahora. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí mientras vemos el llamado de Abraham y su viaje y los eventos que sucedieron en el viaje? ¿Tenemos algún problema aquí? Especialmente si vamos a ver a Abraham y él recibe esta invitación maravillosa de ir a un nuevo lugar para ser parte del plan de salvación de Dios. Pero vemos algunas cositas que pasan en el camino. Y sí, Jenny, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Pues veo en general, en varias circunstancias, que Abraham no confiaba en Dios, en lo que él había dicho, porque, bueno, él dice, va a esa tierra, y después no vemos que él consulta con Dios y dice, imagino, siendo ser humano yo misma, como que llegó allá, dijo, ay, pero no hay comida aquí, no hay agua, no hay nada, estamos con ese gran problema, tengo que irme. Y quizás consultó a Dios, pero no vemos eso tampoco, entonces fue y después no confiaba también en Dios allá y todo el problema con su esposa. Sí, ¿cuál sería pues, para las hermanas aquí que son casadas, o pues para cualquier hermana aquí, no importa si usted es casada o no, si fuera casada y llegaría a un nuevo lugar y su esposo dijera al gobernante de la región, no es mi esposa, ella es mi hermana, y le permita ir a la casa del gobernante, imagino que habría problemas. Pero a la vez todos nosotros como seres humanos debemos reconocer
la tentación que Abraham se sintió de dudar las promesas de Dios. Van allá ustedes y usted, Abraham, usted va a ir por allá y lo haré una gran nación y, ok, una promesa maravillosa, me voy, pero al estar en el momento y enfrentar el peligro y sabemos que Abraham tenía miedo por su propia vida, ¿qué pasó? Él cayó en la tentación de dudar en las promesas de Dios. Sí, Salvador, adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. Adelante. Ok. Sí, opino lo mismo que dijo la hermana y lo que estaba diciendo usted. Pues vemos a Abraham que le creyó en un principio a Dios cuando le dijo que se fuera a donde le iba a dar una tierra para él y su descendencia. Y vemos que en un principio le cree, pero llega un momento en el que hay hambre, no tienen que comer, llega esa sequía y decide, como dijo la hermana, pues es algo que no nos dice si lo consultó con Dios o no, ¿verdad? Pero él decide, si nos dice que decide ir a Egipto y en el momento que mira que va a llegar a Egipto, él teme por su vida. Creo que en algún cierto momento, ¿verdad? No quiero poner palabras que no dicen la Biblia, pero si fuera yo en su lugar, pues diría yo, pues tengo tantos bienes, tanto dinero, gente que tengo, digo, y tengo miedo, y no quiero perderlo, no quiero que me maten, tengo una esposa y a lo mejor pudo haber pensado, oh, Dios me prometió descendencia y si me matan, pues me quedo sin descendencia, sin esposa y sin nada. Entonces, pues no fue para consultar a Dios o creerle a Dios que lo iba a proteger aún en esa situación. Entonces, pues comete ese pecado no de ofrecer a la esposa, pero sí de, como hasta cierto lugar, sí de negarla. Y cuando la niega, pues Faraón la toma porque pues sí dice que la esposa era muy, muy bella. Entonces, vemos a Dios que en todo momento estuvo atento a las decisiones de Abraham y le demostró Dios a Abraham que pudo haberlo cuidado, pudo haberlo librado sin que nada le pasara porque hasta en todo momento lo estuvo cuidando. Y por lo mismo que lo estuvo cuidando y por el mismo amor que Dios le tuvo a Abraham, no permitió que fuera más allá del pecado que ya se estaba cometiendo, que no ocurriera algo porque Dios quería usarlo en verdad. Muy bien dicho. Sí, Dios cumpliría sus promesas y fácil confiar en un momento, luego fácil olvidar de las promesas de Dios o dudar a su poder. Lo mismo puede pasar a todos nosotros. Podemos estar leyendo la Biblia, estar en un servicio de adoración y escuchar las palabras de Jesús. De cierto te digo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Podemos escuchar las promesas de Dios a Josué, que sé valiente y fuerte, yo te voy a acompañar. Y luego ante un desafío, ante un reto, podemos tener una falta de confianza. Aquí vemos este problema. Aquí, excelente. ¿Puede alguien ayudarnos, por favor, contándonos la historia en sus propias palabras, incluyendo los eventos claves que sucedieron? Por favor, ¿puede una persona ayudarnos con la sexta pregunta, dándonos como un resumen breve de los eventos que sucedieron? Sí, pastor, si me lo permite. Adelante, Juan Gonzalo, excelente. Sí, mire, de los eventos en general que pasan, lo primero es el mandato. No le pidió Dios a Abraham, fue un mandato que le dio que saliera de Ur y se dirigiera hacia otra tierra. Desde ahí ya es un problema. El traslado, la gente, la cantidad de ganado que llevaba, desde ahí ya es un problema.
Él le obedece, pero no contaba con los eventos que iban a pasar durante el trayecto del camino. La falta de alimento, la falta de agua. Y finalmente en Egipto, que se encuentra con la gente de Faraón, y él pues se ve en la necesidad de salvar su vida y de negar a su esposa, de negar a Sarai, que desde mi punto de vista, el negar a tu esposa no es un pecado. Él utilizó este elemento de decirle por su bien propio, porque en ese tiempo mataban a los esposos para quedarse con ellas. ¿Qué hizo David? Cito este ejemplo de David. ¿Qué hizo David? Entonces, como un método de sobrevivencia, por instinto, vamos a llamarle instinto, le dice, ¿sabes qué? Dile que eres mi hermana. Y le explica a él el por qué. Y bueno, bajo el mandato de Dios, le ve que alguien está poniéndole obstáculos a Abraham en su camino por el mandato de Dios. Entonces Dios interviene y le manda la señal a Faraón. Y bueno, la historia termina, pues, ahora sí que en un final feliz, ¿sí? Otra vez juntos. Finalmente Faraón se da cuenta de que Sarai es esposa de Abraham, pero aquí el mandato y la protección de Dios siempre la tuvieron, ¿sí? Entonces, en síntesis, es bueno obedecer, pero también en la obediencia, pues van a surgir elementos que tú vas a utilizar, pero no con la intención de no obedecer o de desobedecer o de cometer un pecado o lo que sea. En ese tiempo se mataba con la muerte al marido para quedarse con la mujer. Gracias, Juan. Y cabe hablar un poquito más sobre este tema aquí en esta parte de nuestro estudio, porque los que han estudiado la Biblia, los creyentes, los cristianos, no están totalmente de acuerdo con si Abraham pecó o no. Como usted dijo, tal vez fue una necesidad de la situación tomando en cuenta la realidad de la cultura en ese entonces, que algunos dicen que Abraham hizo esto con la confianza que Dios iba a proteger a Sarai. Algunos dicen que no fue una falta de confianza, una falta de fe, y que él mintió. Es interesante pensando en esta solución de Abraham a esta situación como una mentira. Fue una verdad a medidas. De hecho, porque Abraham y Sarai eran como parientes de la misma familia, no hermano y hermana, sino como medio hermano, media hermana. Entonces, no necesariamente fue una mentira pura. Y esto es interesante también tomar en cuenta mientras estamos estudiando y tratando de averiguar. ¿Fue una falta de fe? ¿Fue una buena táctica? ¿Fue algo necesario? Y aquí tengo una citación muy interesante de un teólogo que dijo, ahora hablando de este versículo 12:13, ahora bien, él, hablando sobre Abraham, él no negó que ella fuera su esposa, pero guardó silencio al respecto y le entregó a Dios la defensa de la castidad de su esposa. Entonces, creo que este teólogo y Juan están de acuerdo que fue algo necesario
y Abraham le confió a ella, a Dios y su defensa. Interesante. Y vamos a ver, y pues hablamos hoy sobre el acuerdo doctrinal. Quiero agregar otra cosa, pastor. Sí, adelante. Sí, ¿Me cuéntenos. permite agregar otra cosa? Sí. En nuestra época actual. Es bonito el debate y es bonito platicar el análisis de lo que pasó con Abraham y Sarai en Egipto. Pero hoy por hoy, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres no niegan a los esposos y a las esposas? ¿Cuántas veces no hasta se esconden? Bueno, ni usan los anillos de matrimonio. O sea, todos, es bonito el debate y el análisis de lo que pasó con Abraham, pero en la actualidad deberíamos de ser diferentes, pastor, porque mucha cantidad de hombres y mujeres niegan a sus esposos y a sus esposas. Nada más quería citar esto en la época actual, pastor. Sí, y hermano, usted nos está haciendo hacer la transición a consolidar, al aplicar la historia a nuestras vidas. Esto puede ser un pecado que confesamos y podemos llegar a la conclusión. No sabemos exactamente si fuera puro pecado, si fuera algo necesario. De todos modos, sabemos que hoy en día es pecado negar a nuestro cónyuge, por ejemplo, y hemos visto esto de manera chistoso, gracioso en las series de televisión. Tal vez una mujer niega ser casado para escapar de problemas con el tránsito, no sé, o un hombre puede hacer lo mismo, tal vez con malas intentaciones para tal vez para tratar de conquistar a otra mujer, totalmente rompiendo quebrantando la fidelidad que prometió a su mujer. No sabemos, pero sí, pasa hoy en día, ¿cierto? Como esconder el anillo y todo esto, y es pecado que necesitamos confesar. Vamos a volver sí, todos somos pecadores, igual como Abraham. Y todos somos santos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si hemos caído en este pecado de negar a nuestro cónyuge o simplemente de no amar a nuestro cónyuge en la forma en que deberíamos, tenemos perdón en Cristo, quien es el novio perfecto, que amó tanto a su novia, la iglesia, que entregó su propia vida por ella. Vamos a ver la solución al problema que tenemos. Identificamos este problema de tal vez una falta de confianza, pero recordamos que sí, Abraham sí confió en el Señor mayormente en este viaje, dejando su hogar, dejando su familia. Y ya no era un hombre joven para salir de su tierra en busca de esta nueva tierra. Y vemos también cómo Dios tomó acción para proteger a Sarai, para poder cumplir con esta otra promesa de producir una gran descendencia que incluiría el Salvador prometido por medio de Abraham también. Ahora vamos a consolidar esta historia aplicándola a nuestras vidas. En muy pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la historia? Pues se trata de este llamado a Abraham y a su familia a Canaán, donde el Señor prometió bendecirlos y protegerlos. Ya hablamos también sobre unos pecados que necesitamos confesar, negar a nuestros esposos, esposas, pues podemos negar a Cristo mismo, ¿cierto? Una falta de fe, tener miedo, dudar la protección de Dios. Algo más que necesitamos confesar aquí al aplicar la historia a nuestras vidas.
pues en términos generales que seguimos siendo pecadores porque seguimos mintiendo, pastor. Yo no pensé que fuera un pecado negar a la esposa. Yo sabía, de acuerdo a los 10 mandamientos, que es pecado negar a Dios, pero a la esposa no tenía yo ese conocimiento que era un pecado. No porque yo lo haya hecho, pero en términos generales, pues sí somos unos pecadores que hemos negado tanto a la esposa como a los hijos. Y con la pretensión de conquistar a otras mujeres, ¿sí? Y como lo dijo usted, y lo que sí nunca se debe de negar es a Dios. Nada más quería hacer ese comentario, pastor. Sí, y que Dios nos ayude a no negar a Él. Pero vemos que como seres humanos es posible. Pedro mismo, Pedro negó a conocer a Cristo, pero vemos el perdón que el Señor le dio a Pedro también. Pedro se convirtió en uno de los misioneros más pues importantes en la historia de la iglesia, y él incluso negó a conocer a Cristo en algún momento. Sí, vamos a dar la palabra a Jenny y después a Jacqueline. Pues yo anoté que el pecado de no siempre confiar en las promesas de Dios, sino en mis propios planes. Sí, y sí, tan fácil para nosotros como seres humanos confiar en nosotros o enfocarnos tanto en nuestros propios planes. Muchas gracias. Y Jacqueline. Sí, pastor, yo solo quisiera añadirle que yo creo que sí, que nos enseña a no mentir y que pase lo que pase, seguir sin miedo, ¿verdad? En esta vida pecaminosa que tenemos, porque realmente Dios no rompe promesas y a veces eso se nos olvida a muchos, porque a veces queremos las cosas en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Pero siempre tenemos que esperar que es en el tiempo de Él y que Dios es paciente, pastor, y que con amor nos ayudará a que nuestra fe vaya creciendo, porque creo que por eso igual estamos todos aquí aprendiendo, porque queremos tener esa fe un 100%, que a veces con lo que nos pasa en la vida diaria, ¿verdad? Se nos cae la fe, pero nos volvemos a levantar y en nombre de Él, tener siempre los ojos abiertos, pastor. Eso es muy importante porque igual no todos tenemos los ojos abiertos, a veces estamos dormidos y entonces nos tienen que pasar cosas como para sacudirnos y despertar, porque Él nos está dando esa oportunidad de acercarnos a Él y compartir, como lo hacemos aquí con todos los hermanos, compartir nuestras opiniones y escuchar las convivencias de los demás, ¿verdad, pastor? Solo eso quería compartir. Sí, muchas gracias por compartir esto, y sus comentarios me hizo pensar en, pues básicamente usted dijo esto, que cada día tenemos una nueva oportunidad para confiar en las promesas de Dios. Y cada día Dios nos da esta oportunidad de confiar en Él y que Él mismo, Dios, nos ayude a hacerlo. Y cambiando de tema un poquito, tal vez esta idea de una mentira a medidas podría ser una forma para captar la atención si fuera a enseñar esta historia bíblica. Como, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Es permitido compartir una mentira a medidas si es necesario? Y seguro va a haber mucha conversación en cuanto y puede pasar a estudiar esta historia y luego hablar sobre las promesas de Dios y su protección. Y por temas de tiempo vamos a avanzar a la próxima pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que tenemos un Dios de amor, de compasión aquí? Y Salvador, ¿desea aportar aquí con esta pregunta? Sí,
Yo veo el amor de Dios en que en todo momento estuvo Dios protegiendo a Abraham y a su esposa. Él los protegió en todo momento. Y veo el amor de Dios aún más en la vida de Faraón, que le demostró que estaba haciendo un mal, porque ahora sí que estaba violando uno de los mandamientos, como lo decía usted al principio. Él estaba codiciando a una mujer ajena y Dios le dijo a Faraón que él no quería hacerle daño, ¿verdad? Y ahí veo el amor de Dios tanto en la vida de Abraham, de su esposa, que la mantuvo con bien, y en la vida de Faraón, que Dios le dijo, no quiero tocarte, no quiero destruirte, no quiero quitarte tus bienes, ni nada de lo que Dios mismo le dio a Faraón, sino que le dijo que hiciera el bien, y Faraón no escuchó. Sí, hermano, muchas gracias por ayudarnos a ver este aspecto del amor de Dios, que Dios mostró su amor no solo a Abraham y Sarai, sino a Faraón también, porque en ese entonces los faraones pensaban que fueron Dios mismo. Y la gente también pensaban que, nuestro faraón es Dios aquí. Y también había la impresión, la mentalidad, la opinión en ese entonces que muchas veces una enfermedad vino por razones divinas, por una intervención divina, por como una consecuencia desde los dioses. Entonces, interesante cómo Dios interviene para demostrar a Faraón que, tú no eres Dios aquí en esta tierra. Yo soy el Dios de todos. Yo soy el Dios de los egipcios, soy el Dios del universo. Yo puedo afligirlo, yo puedo causar la enfermedad para proteger a mis intereses y mis propósitos y mis planes. Gracias por mencionar esto. Y también, y perdón, me gustaría darles a todos la oportunidad de aportar, pero vamos a seguir con la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Juan Gonzalo nos puede ayudar pensando en la acción y la oración. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pedir? Ok, pastor. Gracias. En esta pregunta, Dios me enseña a confiar en Él plenamente, ¿sí? Casi una obediencia ciega, porque si Dios te lo pide, es porque te va a ayudar, y es porque desde ese momento que te pide algo, ya estamos mostrando su amor por ti. Me enseña a pedir en oración todo en abundancia. No me dice, no me pidas la mitad de lo que piensas, pídemelo todo y yo te lo daré. ¿Sí? ¿Y qué hacer por gratitud? Pues simplemente alabarlo, creer en él y por gratitud arrepentirme de todos mis pecados, pastor. Amén, muy bien dicho. Y que oremos con confianza, con valentía, sabiendo que Dios quiere escuchar y contestar nuestras oraciones. Muy bien. Confiar en Él, confesar nuestros pecados, excelente. ¿Y cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuál sería como un texto oportuno para hablar sobre Abraham y su llamado a una nueva vida en un nuevo lugar? Jacqueline, adelante. Sí, pastor, yo quisiera compartir este mensaje tal vez con las personas que mienten, porque todo trae consecuencia, pastor, en la vida. Entonces, me incluyo igual porque a veces mentimos, a veces nosotros les llamamos mentiras blancas o mentiras pequeñitas, cuando tal vez nos preguntan, como lo que el hermano decía, ¿eres casada? Y uno dice, no, no soy casada, y ya está usted mintiendo. O si le preguntan, ¿te gusta comer en algo tan sencillo? A veces mentimos y yo creo que eso sería una buena oportunidad de ver si alguien está mintiendo, pues
compartir esta historia y también con las personas que tienen falta de fe en ellas, pastor, porque habemos muchas personas que todavía nos hace falta mucha fe, porque a veces caemos, como le digo, pero Dios está ahí con nosotros, que nos volvemos a levantar. Y hay personas que ya no creen, que dicen, no, a mí me pasó esto y caen y no quieren volverse a levantar. Entonces yo creo que con esas personas también deberíamos de compartir este mensaje. Las personas incrédulas, ¿verdad? Excelente. Dos situaciones muy específicas y distintas y estoy totalmente de acuerdo que guardemos esta historia en mente para poder estar listos en estas oportunidades para compartirla. Muchas gracias. Y Jenny, adelante. Pues estaba reflexionando de que vemos aquí que, bueno, a menudo en nuestras vidas, cuando tenemos un momento fuerte de fe, nos sentimos fuertes, es seguido por el hambre o un hambre de alguna forma, ya no necesariamente físico, pero problemas que pasan y todo. Y ese hambre, tiempo de hambre, puede alejarnos de Dios. No necesariamente, pero puede. Pero Dios en su gracia y misericordia siempre nos trae de vuelta. Y es súper lindo. Y ahí también estaba reflexionando que pasó a Jesús. Y es lindo sentir siempre, yo creo que Jesús pasó por lo mismo, porque Él lo experimentó cuando estaba tentado en el desierto por los 40 días. Entonces, Dios entiende 100% lo que estamos pasando y gracias a Él siempre nos trae de vuelta después de esos problemas y tentaciones. Muchas gracias. Siempre nos trae de vuelta. Y Pastor Jorge Briones habló de esto un poquito en la última parte del video, que nosotros podemos ser infieles, pero Él siempre sigue siendo fiel. Dios, nuestro Dios, siempre sigue siendo fiel. Y por eso aquí tenemos una transición a dos temas importantes, pensando en la fe. Y vamos a hablar un poco sobre la fe, pero al hacerlo recordamos que podemos tener momentos débiles con respecto a nuestra fe, pero nuestro Dios no. Él siempre sigue siendo fiel, siempre nos trae de vuelta. Vamos a ver que a pesar de los momentos débiles, de los puntos débiles de Abraham, él todavía es utilizado en el Nuevo Testamento por el autor a los Hebreos como un ejemplo de la fe. Vamos a leer Hebreos 11, 8 a 16 y después hablar un poquito, y ya estamos a la hora, entonces si tiene que ceder no hay problema, pero vamos a cerrar la clase hoy hablando un poco sobre la fe de Abraham. ¿Puede alguien, por favor, ayudarnos a leer estos 8 versículos? Vamos a tener 1, 2, 3, 4 diapositivas. Y si alguien puede ayudarnos a leer todo, por favor, yo voy Sí, pastor. a... Excelente. Adelante, Juan, y yo voy a, cuando llegue Yo. a la última palabra, voy a iniciar la próxima diapositiva. Ok, pastor. La fe de Abraham. Hebreos 11, versículos del 8 al 16. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Excelente. Y adelante, si puede, con 11 y 12, los versículos aquí. Claro, sí, claro que sí, pastor. Gracias. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aunque cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel
quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Muchas gracias. Adelante si puede. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que era extranjero y peregrino en esta tierra, porque lo que dicen estos claramente dan a entender que buscan una patria. Excelente. Y los últimos 2 versículos, por favor. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Muchas gracias, señor Juan Gonzalo. Gracias. Entonces, algo para platicar entre nosotros por 1 minuto, 2 minutos, pensando en la fe de Sarai y Abraham, ¿qué les llama la atención al escuchar un resumen de su fe por el autor de los Hebreos? ¿Qué les llama la atención con respecto a su fe? Pues tal vez, primeramente la obediencia y en segundo la curiosidad, porque Dios les promete algo que todavía no existe. Entonces, o que todavía no está visible a sus ojos. Entonces, primeramente le llama la atención su obediencia y posteriormente la curiosidad, porque le está prometiendo una ciudad. Excelente, sí. Sí, entonces, cuando hay obediencia y hay curiosidad, pues comienza a moverse la voluntad. Vayamos a ver qué nos tiene preparado Dios. Vayamos a esa tierra, vayamos a conocer esa ciudad. Sí, muy bien, excelente, de acuerdo. Obedecieron con ganas, ¿cierto? No. Ok, imagino que tengo que obedecer a este poder divino. Vamos, pero no, obedecieron con ganas, con curiosidad, sí. Interesante, sí, me llama ahora mucho la atención su curiosidad. ¿Alguien más desea aportar pensando en la fe de Sarai y Abraham? Algo que a mí me interesa es que Dios promete utilizar a Abraham para poblar la tierra, ¿cierto? Y le haré una gran descendencia. Fue una promesa realmente a ambos de ellos, a Sarai y a Abraham. Y ellos no vieron el cumplimiento de todas las promesas en su vida terrenal, pero todavía confiaron en el Señor. Y ahora, desde el cielo, pueden ver el cumplimiento de esta promesa, pero ellos recibieron una gran promesa y solamente vieron un vistazo hacia el cumplimiento de esta promesa también. Y sí, Jacqueline y después Salvador. Sí, pastor, yo creo que es lo mismo que usted nos está diciendo, nada más que con otras palabras, porque él les promete a Abraham y a Sarai la salvación por la obediencia, ¿verdad? Porque primero los atacó, podemos decir, como una prueba para ellos, para ver si realmente ellos seguían el mandato que les había dado. Y después pues darles la salvación y darles vida eterna, pastor, porque eso es lo que nuestro Señor quiere, que nosotros lo sigamos y que a pesar de todas las tentaciones que tengamos en esta vida, tenemos que romper eso y seguirlo a Él, ¿verdad? Porque
todo lo que está en el mundo se quedará y nuestra alma es la que gozará con él. Excelente, muchas gracias. Y vemos también en otras partes de la Biblia también que Abraham creyó y le fue acreditado como justicia. Entonces, Abraham y Sarai también fueron salvos por la fe. Vamos a volver a tocar rápidamente este tema de la salvación por la fe en un momentito después de escuchar de Salvador. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues como ya lo comentaba usted y los hermanos, es algo increíble la fe que tuvieron tanto como Abraham como su esposa. Mi comentario es que me llama mucho la atención la fe que tuvo Sara y Abraham, porque como decía ahorita el hermano, tuvieron curiosidad, pero ah, cuando yo con mis hijos hablo de la fe, les apago la luz y pues, como no hay una veladora, pues les prendo el flash del teléfono. Y, y así miro yo la fe, ¿verdad? Que hay veces que en nuestra vida hay miedo, hay temor, como lo tuvo Abraham cuando fue a Egipto. Entonces, yo mismo he pasado ese miedo, ese temor, pero miro esa luz prendida, esa llamita de la veladora prendida, que es la fe, y de eso nos habla la fe, que aun cuando todo esté oscuro, cuando haya frío, como frío, que tengamos miedo, temor, que a veces llega ese temor a nuestra vida como si estuviéramos frío, no sé si me explique, pero ellos aún así, como decía el hermano, aún no estaba visible el hijo para ellos, pero Dios no nomás les dijo, te voy a dar un hijo, o te voy a dar una descendencia. Dijo, cuenta las estrellas o los granos de la arena. Y como lo decía usted en un momento, ellos ahora no lo miran, pero todos los que creemos en Jesucristo, que no somos judíos, que somos adoptados por la muerte de Cristo, todos nosotros, la iglesia de Cristo, somos hijos de Dios por la misericordia de Dios, solamente por usar a Abraham. Como a él, como dijo usted en un momento, le fue contado como justicia, fue salvo por fe, al igual que nosotros. Y, y lo miro yo y digo yo, qué grande es Dios, porque ahora podría decirlo, somos hijos de Abraham, como a veces dicen por ahí. Entonces, y no nomás, no miro yo, porque a lo mejor, como dice usted, Abraham ya no está para ver, ni Sara. Pero un ejemplo nada más, están los musulmanes en el Corán, ellos dicen que son hijos de Abraham, que tienen un problema, ¿verdad?, con los judíos, pero ahí hay gente también, ¿verdad?, que se dicen hijos de Abraham. Claro, sé que no está muy bien, no están apegados con Dios, ¿verdad? Es muy diferente su creencia, pero hoy voy, mi amor, espérame, estoy hablando, perdón. Está muy bien, no hay problema. Y, y a eso es a lo que voy, que hoy hay gente que hasta podría decirse, se pelea por decir, yo soy también descendencia de Abraham, yo también soy hijo de él. Y a lo mejor pues sí están mal equivocados, ¿verdad?, en ciertos puntos y a lo mejor en todos, pero lo único que quiero decir es que tanto es los hijos que prometió Dios, a lo mejor no de sangre, pero aquí estamos por adopción. Exacto, y vemos esto en el Nuevo Testamento, que muchas veces los escribas, los fariseos andaban diciendo, es que somos hijos de Abraham. Lo más importante es ser un hijo adoptado de Dios y ser parte de la familia de Dios, hermano de Cristo Jesús. Sí, hijo, hija de Dios. Muchas gracias, Salvador. Y quiero cerrar compartiendo un pensamiento más. Estamos hablando sobre la fe y hay muchas cosas que nos
pueden llamar la atención al ver la fe de Sarai y Abraham. Y son buenísimos ejemplos de la fe. Queremos tener la misma fe de ellos. Confesamos que no siempre hemos tenido la misma fe que ellos, pero ellos obedecieron, ellos confiaron en el llamado de Dios. Pero ¿por qué Dios los llamó? ¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? Hay una sola respuesta correcta a esta pregunta. A veces con una pregunta puede haber una variedad de respuestas. Aquí no hay espacio. Y la respuesta es por su gracia. No fue por algo dentro de Abraham. No es que Dios supiera que, no es que Dios supo que Abraham lo obedeciera. No es que Dios vio adentro del corazón de Abraham y vio algo que le agradara. Simplemente fue por la gracia, por el amor incondicional, por el amor no merecido. Por el amor de Dios, Dios llamó a Abraham. Y es igual con nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos la fe? ¿Por qué Cristo murió en la cruz para nosotros? ¿Por qué Dios nos está protegiendo? Es simplemente por su gracia, por su amor incondicional. En gratitud vamos a tratar de obedecerlo. En gratitud vamos a hacer las cosas para que podamos estar creciendo en la fe. Por ejemplo, estar en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué Dios nos ha llamado? La única respuesta es por su gracia, por su amor. Mientras ustedes van siguiendo, recibiendo capacitación para compartir la palabra de Dios con otras personas, importante siempre enfatizar la fe. La gracia. La fe también, la fe es sumamente importante, pero importante siempre estar enfatizando la gracia. Quiero compartir con ustedes un consejo que Pablo compartió con Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y una forma en que nosotros podamos usar bien la palabra de verdad es compartiendo la ley de Dios, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero también el evangelio, las buenas noticias, el mensaje de que Dios nos ama sin condiciones. Entonces, en las 5 preguntas de consolidar que siempre estamos usando en el método de las 4C, hacemos 2 preguntas que tienen que ver mucho con la ley y el evangelio. La pregunta número 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Aquí podemos ver nuestra necesidad de un Salvador. Yo necesito a Jesús porque he caído, he fallado en tal área. Y también la pregunta número 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo que tengo un Dios de compasión, de misericordia, que envió a su Hijo, que vivió en mi lugar, que tomó el castigo que yo merezco? Y estas preguntas nos van a ayudar a ser obreros que usan bien la palabra de Dios. Porque puede haber la tentación de fijarse solamente en la necesidad de la obediencia o la importancia de la fe. Hay que tener fe, hay que confiar. Esto es cierto, totalmente de acuerdo. Pero necesitamos siempre estar recordando el amor de Dios para con nosotros, su perdón, sus promesas, su protección, sus bendiciones, la vida eterna que tenemos por medio de Él. Y por eso, muy importante, esta tercera pregunta de consolidar, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Vamos a cerrar y después puedo estar aquí, puedo quedar aquí para cualquier otra pregunta o aporte. Para la semana que viene, para el martes, va a haber otro video y vamos a leer para que podamos estudiar juntos Génesis 22, 1 a 19.
Y también para tarea, favor de contestar de antemano, o no tiene que compartir sus respuestas conmigo, nada más simplemente ver las 5 preguntas de consolidar y estar preparados para contestar estas preguntas para este texto, para Génesis capítulo 22, versículos 1 a 19. Normalmente lo estamos haciendo juntos en clase. Voy a pedir que ustedes lo hagan de antemano para estar pensando mucho en las 5 preguntas de consolidar. Vamos a cerrar con una oración, ya que estoy usando mucho más de su tiempo que les prometí, pero después voy a estar aquí para cualquier duda, cualquier pregunta. Entonces vamos a orar por una fe firme y darle gracias a Dios por su gracia para con nosotros. Entonces oremos. Todopoderoso Dios, Padre Celestial, por tu amor hacia nosotros pecadores, tú nos entregaste a tu Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Sigue hortándonos tu Espíritu Santo para que podamos permanecer firmes en esta fe y finalmente recibamos la vida eterna que tú nos das gratuitamente por tu gracia, por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y en su nombre pedimos tu presencia y protección durante este día y el fin de semana. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por prestarme un poco más de su tiempo. Si alguien tiene una pregunta, una duda, aquí estoy. Si no, voy a subir la grabación y estamos en contacto. Sí, Jacqueline, adelante. Pastor, solo una última pregunta porque yo escudriñé un poquito la información de Abraham antes de este video y yo solo quería que si usted me pudiera ayudar en la edad que él tuvo a su primer hijo, porque en algunos dice 98 años, otros dicen 99, otros dicen 84, entonces estoy algo confundida con ello. Sí, déjenme revisar. Yo siempre en mi estudio anteriores, siempre estaba bajo la impresión de 100 años más o menos, 100 años. Pero sí, déjenme revisar y voy a compartir un mensaje con usted. Y creo que tenía alrededor de 60 años, ¿cierto? Cuando fue llamado a salir rumbo a la nueva tierra. Pero sí, déjenme revisar y voy a también hacer un poco de investigación sobre lo que otros están diciendo también. Gracias, pastor, muy amable. Sí. De nada, un gusto. Sí, pastor, si me permite. Sí, adelante, Juan. Sí. Sí, yo también quería recalcar o aportar la definición de la fe. Sí. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Nada más quería citar quería hacer mención de esto para reforzar la idea de lo que llamó a Abraham, de la atención que llamó a Abraham. Abraham era un hombre de fe, era un hombre obediente. Sí. Entonces él tenía fe, él tenía la convicción que iba a encontrar algo que él no veía. Y de ahí la idea o el calificativo que le di de curiosidad, porque él tenía la convicción que iba a haber algo que no conocía, pero que tenía la certeza que iba a encontrar. Muy bien, sí, Dios no le mostró mapas ni fotos antes del video. Dios no dijo, aquí es la tierra nueva, aquí usted va a vivir, aquí hay los cultivos. Sí, muy buena, un muy buen punto, una muy buena observación, conectando esta descripción bíblica de la fe y la fe en práctica en la vida de Abraham. Sí. Muchas gracias. Pastor. No, gracias a usted que me permite, que me permitió hacer esta expresión, pastor. Muchas gracias. Y que está en la mismísima Biblia, Hebreos 11. Sí, excelente, hermano, excelente. ¿Y Salvador, veo su mano levantada o es levantada de anteriormente? No me había fijado que estaba levantada, pero sí le iba a hacer una pregunta. Adelante, sí. Sobre lo del hermano misionero
para lo de Academia Cristo. Sí, también sí habla español, ¿verdad? Sí, habla muy bien el español. Vivía la mayoría de su... Vivía muchos años en Colombia y se casó con una latina. Y esto es lo mejor Oh, para aprender el español. ok, porque le pregunto esto porque yo no sé hablar inglés, la verdad. Ah, ok. Y, Sí. y estoy interesado pues para ayudar en la iglesia, por eso le preguntaba para si nos puede contactar para ir aprendiendo un poco más. Y no sé si quería hacerle una petición. Este, vi todos los cursos que dan, pero estaba tocando un tema ayer con un pastor en la junta que teníamos. La verdad, como le decía yo al pastor, ah, no me siento aún preparado, pues estoy estudiando, y lo que sí le digo es que me gustaría saber si podrían añadir un curso o una plática de oratoria para Perdón, ¿de cuál tema? de oratoria para Oratoria. saber expresarnos más, a cómo hablar, Ah, porque la sí. verdad, a la hora, como le digo yo a pastor, a la hora de que se trata de hablar, sí me pongo un poco nervioso. Por eso yo el ministerio que tomé o que estoy ayudando para hablar de Dios, pues lo hago por medio de redes sociales, tras bambalinas, como se dice, por medio de un podcast, que le digo al pastor, son cosas que sé que no voy a verme en una cámara y no ponerme nervioso. Y si nos podrían ayudar, a lo mejor no nomás a mí me sirve, le puede servir a más personas con una plática especial o un curso de oratoria. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por la sugerencia, porque nosotros en Academia Cristo, Academia Cristo es un ministerio relativamente joven. Tenemos solamente 5 años más o menos, y por eso siempre queremos las sugerencias de ustedes. Siempre queremos estar agregando cosas, mejorando. Entonces voy a compartir esto con nuestro equipo, si está bien Ok, con usted y oratorio, y si cómo hablar ante un público. Sí, porque estamos capacitándolos con el método de las 4C, pero hay también esta parte de la sí, presentación, sí. sí, porque como le decía yo, como hablaba con pastor, anteriormente que estudiaba ah, ya sea homilética, hermenéutica, se me hacía un poco difícil, pero con el método de la 5C pues es algo más fácil para aprender a hablar, ¿verdad? A preparar tanto como un mensaje como un devocional. Pero digo yo, sí, ya tengo todo esto, pero y que a la hora de pararme a hablar es algo que ya se me hace un poco más difícil. Sí, no, muchas gracias. Con mucho gusto, voy a compartir esta idea, esta sugerencia con nuestro equipo. Ok, muchas gracias. Dios les bendiga. Igualmente, muchas bendiciones, Salvador, muchas bendiciones, Juan, Gonzalo, Jacqueline, Carlos, Jacqueline, sí, adelante. Pastor, la única pregunta hoy, mira, hoy tengo muchas dudas, pero en el, ay, ¿cómo le llaman? En el web, en la Academia Cristo, encontré Biblia infantil. ¿Eso es de ustedes Biblia infantil en o Academia yo creo Cristo. ajá, o no es de ustedes, pastor? Porque, o tal vez yo estaba buscando algo así como Biblia infantil y me metí a otro lado y lo asocié con ustedes. Entonces ahorita me vino a la mente porque el hermano Salvador estaba mencionando cómo hablar en público y todo eso. Entonces yo le iba a comentar a él que tenemos no sé si ahí ustedes tienen eso, Biblia infantil. No sé, estoy aquí, no sé si puede ver la pantalla, estoy aquí en nuestro sitio web y Sí. recién publicamos aquí materiales para niños. Oh, Y no, entonces ahí, ajá. sí, entonces si usted va a la página web de Academia Cristo Uh-huh. y va bajo Biblioteca Teológica, esta pestaña, y aquí
hay este cuadro que dice con la línea amarilla, que dice materiales para niños. Aquí es lo más reciente que hemos publicado para los niños. Ok, gracias, pastor. Sí, porque yo quisiera también a mis niñas darles un poquito de estas pláticas, pero estaba con eso de cómo empezar con ellas, porque con lo que recibimos con ustedes es un poquito más elevado, ¿verdad? Para las edades que ellas tienen. Sí, no, de hecho, yo estoy súper contento de que usted tenga interés en compartir con sus hijos. Primeramente porque es simplemente lo necesario, compartir la palabra de Dios con los pequeñitos. Pero también estos materiales son muy nuevos para nosotros. Tuvimos una voluntaria que trabajaba mucho en esto y creo que hace un mes, 2 meses, subimos todo esto al sitio web. Y tiene como una devocional, algunas preguntitas, alguna actividad, alguna oración. Entonces, si es bajo Academia Cristo, Biblioteca Teológica, material para niños. Gracias, pastor. Y es que también le quería compartir que yo estoy dando unas clases por Zoom a unos niños y después de que les di yo la clase que tenía que darles, al final les estoy hablando un poquito de la Biblia. Entonces, me gustaría compartir un poquito de lo que ustedes tienen con ellos, porque yo estoy empezando con todo esto, pero todo lo que yo he aprendido con ustedes lo estoy aplicando con los niños y les ha encantado a los niños lo que les platico, lo que les voy poniendo ilustraciones, pero eso yo lo busco. Entonces yo necesitaba una ayuda pequeña como para ayudarles a ellos a que me entiendan mejor, ¿verdad? Todo el relato de la historia Sí. de la Biblia. Claro que sí. Y es lo bueno sobre los niños es pensando en la fe, es que los niños no siempre, pero muchas veces simplemente confían. Jesús mismo usa la fe de un niño como un ejemplar de la fe. Si yo digo a mi niña de 4 años, Jesús resucitó de entre los muertos 3 días después de ser crucificado, ella va a decir, ok, sí, Jesús resucitó de entre los muertos. Los adultos dicen, pero ¿cómo? ¿En serio? Sí, entonces aquí hay como una lección, como una historia bíblica, como un devocional, preguntas de repaso y una oración de clausura aquí, un dibujo, una imagen para cada lección. Gracias, Pero, pastor. Me voy a ingresar y voy a leer todo el material que tienen ustedes ahí para poder añadirlo a lo que yo les voy dando a ellos, ¿verdad? Tener una idea. Muchas gracias. listo. Sí, listo. Excelente. Gracias. Sí, y no creo que tenemos en este momento como una Biblia infantil. Tenemos este programa de como materiales para escuela dominical o algo en la casa, pero la Biblia infantil no creo que es de nosotros. Ok, gracias, pastor. Sí, a Y usted, Jacqueline. gracias. Entonces, muchas gracias por la participación, por su interés. Grandes bendiciones. Qué gusto verlo también, Juan Gonzalo. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús y nos vemos, Dios mediante, el martes. Martes, pastor. Excelente. Chao, que esté muy, muy bien en Cristo Jesús. Saludos y bendiciones, pastor. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Dios les bendiga. Igualmente, chao, Salvador. Bendiciones. Igual, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.